Entonces vamos a iniciar con la visión panorámica de las vías metabólicas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en esta lámina nosotros resumimos más o menos todas las vías que hemos visto durante estas clases, ¿no? Iniciamos nosotros en la segunda sesión hablando acerca de proteínas, ¿no? Acuérdense que la base de las proteínas, las moléculas que formaban las proteínas eran los aminoácidos, ¿no? Estos aminoácidos, acuérdense que iban a permitir la síntesis de proteínas dentro de nuestro organismo, y cuando nosotros requiriéramos de proteínas, estas proteínas iban a degradarse a aminoácidos a través de un proceso que se conoce como proteinólisis, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que la proteinólisis era la degradación de las proteínas para poder obtener a partir de ellas aminoácidos, ¿no? Acuérdense que los aminoácidos también se van a degradar, van a sufrir un catabolismo. Ese catabolismo de los aminoácidos, acuérdense que habían dos procesos metabólicos que estaban relacionados. El primer proceso metabólico que estaba relacionado, lo voy a colocar aquí, acuérdense ustedes que era la transaminación, ¿no? ¿Se acuerdan donde en la transaminación eran importantes las famosas transaminasas, ¿no? No todos los aminoácidos iban a transaminación, pero sí la mayoría de ellos. Y el segundo proceso era el proceso de desaminación oxidativa, ¿no? Entonces, finalmente este proceso de desaminación oxidativa, que es el proceso que sí van a sufrir todos los aminoácidos, lo que hacía era que se libere el grupo amonio que tienen los aminoácidos. Acuérdense que los aminoácidos se caracterizan por la presencia de este grupo amino, y el proceso de desaminación lo que hacía era retirar este grupo amino y formar un cetoácido, ¿no? Este grupo amino habíamos dicho que es un grupo que es tóxico, y como es un grupo tóxico para nuestro organismo, entonces tiene que ser eliminado. Y la forma de eliminarlo era a través de un compuesto que era soluble en agua y podía ser eliminado por la orina, que es la urea. ¿Se acuerdan que la conversión del amonio a la urea se daba a través de ese famoso ciclo de la urea? Que el ciclo de la urea, acuérdense que se realizaba en el hígado. Finalmente la urea, que era un compuesto de desecho, podía ser desechado a través de la orina. Luego habíamos visto que tras liberarse el grupo amino quedaba el cetoácido, ¿no? Este cetoácido, que era un esqueleto carbonado, podía tener diferentes destinos. Este cetoácido, dependiendo del aminoácido que lo originaba, acuérdense que habían aminoácidos que eran glucogénicos, es decir, que permitían la formación de glucosa, ¿no? Y habían aminoácidos que eran cetogénicos, es decir, que permitían la formación de acetilcoenzima A y consecuentemente ácidos grasos. Vean ustedes que en este caso los cetoácidos que van a ser glucogénicos básicamente van a ir a formar piruvato para a partir del piruvato formar glucosa. Asimismo, los cetoácidos pueden formar acetilcoenzima A, que la acetilcoenzima A puede ingresar al ciclo de Krebs para obtener energía, o puede ser utilizado para formar ácidos grasos. Y finalmente algunos cetoácidos ingresaban directamente al ciclo de Krebs para poder obtener energía a partir de ellos. Nuestro tercer capítulo fueron los carbohidratos. Acuérdense que aquí en los carbohidratos la estrella era la glucosa, ¿no? Esta exosa era el principal combustible, la principal fuente energética que nosotros tenemos. Acuérdense que la glucosa se puede depositar en nuestro organismo, se deposita a nivel del hígado, a nivel del músculo, en forma de glucógeno, que es un polisacárido, es decir, un carbohidrato mucho más complejo, y el proceso de conversión de glucosa hacia glucógeno se denominaba glucogénesis o glucógenogénesis, ¿no? Es decir, la génesis, la formación de glucógeno. Pero a su vez también habíamos visto que el glucógeno en ciertas situaciones, cuando se necesitara sacar glucosa a partir de él, se rompía a través de un proceso que era la glucogenólisis. Acuérdense que la glucosa, finalmente el destino de la glucosa era poder obtener energía a través de ella. Y eso básicamente lo hacía con un primer paso que era la glucólisis. Acuérdense que la glucólisis, que es el primer paso que permitía el metabolismo de la glucosa, tenía como fin convertir la glucosa, que es una molécula de 6 carbonos, en piruvato, que es una molécula de 3 carbonos. Acuérdense que por cada glucosa se formaban 2 piruvatos. Ahora, este piruvato
tenía dos opciones. Podía ir a un metabolismo que era dependiente de oxígeno, que es el metabolismo aeróbico de la glucosa, y podía ir a un proceso que no dependía de oxígeno, que era el metabolismo anaeróbico. En el caso del metabolismo anaeróbico de la glucosa, acuérdense que el piruvato terminaba formando lactato o ácido láctico. Y acuérdense que este lactato o ácido láctico iba luego hacia el hígado para formar a partir del lactato glucosa que nuevamente regresaba, en este caso específicamente el metabolismo anaeróbico, a los órganos que utilizan con mayor frecuencia este tipo de metabolismo, que es el músculo y los eritrocitos, ¿no? Ahora, por otro lado, el piruvato podría ir también a un metabolismo aeróbico, es decir, con presencia de oxígeno. En ese caso, acuérdense que el piruvato se convertía en acetilcoenzima A y la acetilcoenzima A ingresaba al ciclo de Krebs. Acuérdense que durante el ciclo de Krebs nosotros generábamos paquetes de energía que iban a ser el NAD, el FAT. Y estos paquetes de energía, el NAD y el FAT, iban a ir hacia la cadena de transporte de electrones en la mitocondria para poder obtener o para poder formar a partir de ADP, ATP. Acuérdense que el ATP era la molécula de alto rendimiento energético que nosotros necesitábamos para poder hacer o generar nuestras distintas funciones. Entonces, precisamente en el ciclo de Krebs lo que se hacía eran estos paquetitos de energía, que eran el NAD y el FAT, poder pasar o permitir finalmente la formación o la conversión o síntesis de ATP, ¿no? Luego vimos que en ciertas situaciones también se podía formar glucosa a partir de otros compuestos. Acuérdense que la formación de glucosa a partir de otros compuestos se denomina gluconeogénesis. Acuérdense que para la gluconeogénesis o neoglucogénesis básicamente teníamos que la glucosa se podía formar a través o a partir de glicerol, a partir de lactato y obviamente a partir de algunos aminoácidos que eran aminoácidos glucogénicos, ¿no? La formación de glucosa a partir de compuestos que no son glucídicos se denominaba gluconeogénesis y también se hacía este proceso en el hígado, ¿no? Luego vimos en un cuarto capítulo los lípidos. Dentro de los lípidos vimos que este grupo era un grupo muy complejo. Sin embargo, dentro de ellos, tal vez de los lípidos, el representante o uno de los representantes más importantes eran los triglicéridos. Acuérdense que los triglicéridos van a ser compuestos que van a estar formados por ácidos grasos y van a estar formados por glicerol. Acuérdense que el glicerol es un alcohol pequeño al cual en cada carbono, porque el glicerol tiene 3 carbonos, se le va a unir un ácido graso, ¿no? La formación o la unión de los ácidos grasos con glicerol para formar triglicéridos es un proceso que se conoce como síntesis de triglicéridos. Y la degradación de triglicéridos hacia ácidos grasos y glicerol es un proceso que se conoce como lipólisis. Acuérdense que en ciertas situaciones los triglicéridos van a tener que ser degradados para poder obtener ácidos grasos y que estos ácidos grasos nos sirvan como sustrato energético. Precisamente la utilización de los ácidos grasos para poder obtener a partir de ellos acetilcoenzima A que ingrese al ciclo de Krebs y poder obtener energía era un proceso de oxidación que se conocía como beta-oxidación. Acuérdense que la beta-oxidación es el proceso que permite convertir o obtener a partir de ácidos grasos acetilcoenzima A para que ésta pueda ingresar al ciclo de Krebs y obtener energía. Asimismo, acuérdense ustedes que en ciertas situaciones nosotros íbamos a requerir formar ácidos grasos. En este caso, la acetilcoenzima A en ciertas situaciones se iba a convertir en ácidos grasos a través de un proceso que se conoce como lipogénesis o génesis de ácidos grasos. Finalmente, acuérdense que en algunas situaciones, sobre todo en situaciones de ayuno prolongado y de forma patológica, es decir, de forma inusual, asociado a diabetes, a la enfermedad de diabetes mellitus, se podía producir o podía generarse a partir de acetilcoenzima A unos compuestos denominados cuerpos cetónicos. Acuérdense que estos cuerpos cetónicos se producían solamente en estas situaciones específicas que les he comentado, que es ayuno prolongado y diabetes mellitus mal controlada, y este proceso de conversión de la acetilcoenzima A en cuerpos cetónicos se denominaba cetogénesis, ¿no?
Esta cetogénesis también se realizaba a nivel del hígado y acuérdense que los cuerpos cetónicos iban a funcionar o iban a servir como combustible para ciertos órganos cuando había un ayuno prolongado. Entonces vean ustedes que aquí más o menos es un resumen de todas las vías metabólicas que hemos visto con respecto a las biomoléculas que nos dan energía o de las cuales podíamos obtener energía, como son proteínas, carbohidratos y lípidos.